Hola, yo soy Horacio Pérez y esto es Investigando la Investigación, un podcast donde investigamos cómo investigan los investigadores, tanto en la academia, industria, independientes. Todo ello mediante entrevistas y debates abiertos, técnicas y estrategias para mejorar todas las partes del proceso investigador y, no menos importante, opiniones abiertas que espero llamen tu curiosidad y te hagan también reflexionar. Hola, hoy es viernes 29 de abril de 2022 y hoy te traigo un episodio donde te voy a hablar de una aplicación muy interesante para la toma de notas. Te habrás dado cuenta de que hay un poco de sonido de fondo, eso se debe porque ahora mismo estoy grabando desde el coche, pero bueno, no te preocupes que está todo planteado de una manera bastante segura y para los que seáis nuevos y no lo conozcáis, pues tengo un episodio anterior, no me acuerdo ahora mismo del número, pero es un episodio que se llama ¿Cómo grabo este podcast? Y ahí te explico cómo lo hago, ¿vale? Así que no te preocupes que no pasa nada. Bueno, entonces, en el episodio de hoy os voy a hablar, anteriormente estamos teniendo una serie de episodios sobre la metodología Zettelkasten, la implementación mediante Obsidian. No quiero convertir el podcast en nada que sea temático, en nada que sea exclusivo de una cosa, en no estar hablando siempre de los mismos temas, pero he observado al hacer estos webinars que hay gente que, bueno, capta la idea de la metodología Zettelkasten, pero que ya no le interesa tanto o ya ve un poco difícil o observa una barrera de entrada al utilizar aplicaciones como Obsidian, que son muy interesantes. ¿Pero por qué? Porque suponen una introducción de nuevos conceptos tanto a nivel de interfaz de usuario como a nivel de aplicación. No es una aplicación con un formato, digamos, normal o regular, como respecto a otras aplicaciones que se suelen utilizar bastante más, como pueda ser, por ejemplo, Microsoft Word o aplicaciones de este tipo. Entonces, digamos que una barrera de entrada. Y entonces, dándole vueltas a este problema, me acordé de otra aplicación que yo utilizo desde hace bastante tiempo y que la he utilizado hasta ahora para libros. Y entonces os la comento, la traigo hoy a colación, porque de algún modo también puede permitir una implementación de la metodología Zettelkasten, una implementación mucho más básica, pero quizás lo que sí que me queda claro es que es mucho más fácil cuando uno intenta implementar esta metodología que si se va a aplicaciones como Obsidian, Program Research, Craft o cualquier otra. Entonces hoy os voy a hablar sobre esta aplicación que se llama MarginNote 3. Os dejaré el enlace en las notas del programa y si queréis más información, como siempre, pues me preguntáis. Bien, ¿en qué consiste básicamente esta aplicación? Bueno, está disponible hasta donde yo sé, hasta donde yo lo utilizo para iPad y para Mac. No sé si versión de Windows, no tengo ni idea, pero bueno, a lo mejor sí que la hay. Es una aplicación que está desarrollada en mente para, bueno, mejor dicho, yo la empecé a utilizar para trabajar con libros, ¿vale? Es decir, me estoy leyendo un libro y quiero tomar notas, y entonces cuando yo lo hacía hace unos años con aplicaciones como Kindle o Apple Books o aplicaciones de este tipo, pues lo que te permiten es bueno, hacer un subrayado de algunas partes, añadir alguna nota a esos subrayados y ya está, ¿vale? Pero esto es muy rudimentario y tiene una serie de limitaciones, y aquí surge MarginNote. MarginNote lo que te permite es lo mismo, está pensada más para libros relativamente extensos, y lo que te permite es tomar esas notas, pero como suelen decir los americanos, con esteroides. ¿Qué quiere decir esto? Que cada vez que tomas una nota, bueno, la pantalla la puedes dividir. Hay un modo de lectura que se llama lectura normal, que se asemejaría completamente a lo que ya conocemos en Kindle, Apple Books, etcétera, pero luego hay un modo que se llama modo mapa mental,
que bueno, yo creo que no es exactamente un mapa mental, pero bueno, y aquí es donde reside la potencia del programa. ¿En qué consiste? Consiste en que cada vez que tomamos, subrayamos una parte, imaginaos, subrayáis una frase que os ha interesado del libro, entonces la pantalla se divide en dos. A la derecha tenemos el texto del libro que estamos leyendo y a la izquierda nos aparece un pequeño cuadro, una pequeña nota. Esa nota va a tener un título que, en cuanto haces el subrayado, ese título no está definido, va a tener el subrayado que tú has hecho y luego va a tener un cuerpo de nota. Bien, ¿qué quiere decir todo esto? Quiere decir lo siguiente: en lo que es el título de la nota, tú le puedes poner lo que tú quieras, le puedes poner, por ejemplo, un resumen en tus propias palabras, siguiendo con los capítulos anteriores que hemos dedicado a la metodología Zettelkasten, le puedes poner un título o un resumen, y luego además, dentro del cuerpo de esa nota, debajo de lo que es el subrayado, puedes añadir extensamente todo lo que tú quieras. Puedes añadir un párrafo, puedes añadir varias páginas sobre el contenido que te sugiere esa nota. Esto ya conectaría bastante con la metodología Zettelkasten. Pero es que además lo que te permite también, que no lo hacen otras aplicaciones, es que, por ejemplo, si estás con el iPad y tienes el lápiz, entonces también puedes añadir dibujos, puedes añadir esquemas, etcétera, etcétera, y también puedes añadir notas de voz. Entonces, a nivel multimedia, es una aplicación que está bastante avanzada en comparación con muchas otras, pero bueno, el potencial no termina aquí. La verdadera potencia de esta aplicación es la siguiente, en que este proceso que hemos comentado sería para una nota respecto a un subrayado, pero es que la verdadera potencia es que cuando llevamos varias, las podemos agrupar entre sí, al estilo, para que os hagáis una idea, no es exactamente esto, pero sería al estilo de cómo está conformado un mapa mental. Un mapa mental es una estructura visual de información en la cual tenemos un nodo central, una idea central quizás, de la cual va surgiendo una estructura jerárquica de nodos de información, como de árboles, en los cuales podemos utilizar diversos tipos de formato, diversos tipos de color, escritura, etcétera, etcétera. Aquí no es exactamente eso, porque no reside la estructura que podemos crear, no reside necesariamente en un nodo central, y esa es la importancia. Pero para que os hagáis una idea, lo que haríamos es lo siguiente: imaginaos que habéis tomado 100 notas, ¿vale? Pero luego lo más probable es que esas notas, igual que hablábamos en la metodología Zettelkasten, esas notas estén conectadas entre sí de muchas maneras diferentes. Entonces, simplemente arrastrando con el ratón podéis seleccionar varias notas y crear una especie de flechas entre ellas, de tal manera que visualmente podéis ver de manera muy fácil cómo se encuentran enlazadas. Y entonces podéis crear, es como si pudierais crear diversos mapas mentales en una misma hoja, en un mismo canvas, y luego esos diversos mapas mentales a su vez los podéis conectar entre sí. ¿Para qué sirve esto? Pues sirve para nosotros, una vez leemos un libro es un texto con una organización lineal, podamos extraer esos elementos de información, esas notas, y luego los podamos reagrupar o reenlazar según el significado que tengan para nosotros en diferentes tipos de estructuras, diferentes tipos de mapas, diferentes tipos de mapas de conceptos. Podemos aplicar muchos tipos de organización. Entonces, eso es un punto. Luego, el siguiente, y que es también bastante interesante, es que imaginaos que estáis empezando a estudiar un tema, por ejemplo, qué sé yo, inteligencia artificial, habéis leído un libro, habéis tomado notas de esta manera y luego empecéis a estudiar o a leer otro libro que sea de la misma temática. Obviamente van a haber notas que toméis que van a estar muy relacionadas. Entonces, lo interesante de esta aplicación es que permite, fusionar libros entre sí, fusionar las notas que tengan diferentes libros entre sí. Y entonces podéis crear una especie de metamapas mentales que permitan asociar notas de diferentes libros. Con lo cual, la información queda anclada, queda unida de una manera bastante robusta. Luego también tiene muchísimas otras funcionalidades. Y una muy interesante que estoy explorando a día de hoy, pero que no tengo clara todavía, es la posibilidad de unir Margin Notes con Obsidian. Pero no la tengo clara todavía. He encontrado un enlace en el foro de la herramienta de Margin Notes, pero bueno, mucha de la información es muy interesante, pero los mayores contribuidores
contribuyentes o contribuidores a esta aplicación son chinos y japoneses. Entonces gran parte del foro está en chino o japonés, lo cual se supone que no es ningún problema. Se utiliza esa herramienta de traducción como Google o Deep Translator o cosas de este tipo. Pero bueno, lo que sí que es interesante, por cierto, si os vais al foro, es que veréis cómo usuarios chinos o japoneses hacen con la herramienta auténticas virguerías. O sea, es digno de estudio, y es tan digno de estudio que probablemente le dediquemos otro capítulo. Bueno, pues nada, espero que os resulte interesante. Os recomiendo probar la aplicación. Olvidé decir que es una aplicación de pago. Para uso académico tiene un precio bastante reducido, pero pienso que sinceramente puede merecer bastante la pena, ¿vale? Bueno, pues nada, que tengáis un maravilloso viernes y un excelente fin de semana. Hasta luego. Muchísimas gracias por haber escuchado hoy este episodio del podcast Investigando la Investigación, y también sobre todo gracias por haber llegado hasta aquí, porque esto ya es el final del episodio del podcast. Si ya conoces el podcast y me conoces a mí, pues esta parte ya te la puedes saltar, pero si acabas de llegar al podcast y quieres saber un poco más sobre él, te recomiendo que te quedes solo un momento. En primer lugar, te voy a comentar quién soy y a qué me dedico. Mi nombre es Horacio Emilio Pérez Sánchez, a veces lo abrevio como Horacio Pérez, y soy de formación químico computacional. Actualmente estoy contratado en la Universidad Católica de Murcia, UCAM, donde me dedico a tareas de investigación. Soy actualmente el investigador principal del grupo de investigación en bioinformática estructural y computación de altas prestaciones, donde nos dedicamos a desarrollar métodos avanzados de descubrimiento de fármacos, a implementarlos en supercomputadores debido a la gran cantidad de cálculos que estos tienen que realizar, y además proporcionamos acceso a dichos métodos a través de servidores web o a través de otro tipo de herramientas bioinformáticas. Al mismo tiempo, aplicamos dichos métodos a problemas relevantes dentro del descubrimiento de nuevos fármacos, y los compuestos que descubrimos los patentamos y los licenciamos a diversas empresas. También soy docente en diversos grados en la UCAM, como puede ser el grado en farmacia, el grado en ingeniería informática y el grado en medicina. También trabajo por cuenta propia como autónomo, y ahí tengo 3 líneas principales de actuación. Una de ellas consiste en la asistencia o mentoría en temas de investigación académica e industrial, donde te ayudo a responder a las siguientes preguntas. 1. ¿Cómo conseguir que tus artículos científicos sean aceptados en revistas de alto impacto? 2. ¿Cómo conseguir que tus proyectos de investigación obtengan financiación en convocatorias competitivas nacionales e internacionales? 3. ¿Cómo gestionar eficientemente tus proyectos de investigación actuales para conseguir los objetivos propuestos? Y 4. ¿Cómo incrementar tu productividad como investigador y disminuir tu estrés? También ofrezco servicios de asistencia en bioinformática estructural respondiendo a las siguientes preguntas. 1. ¿Cómo descubrir compuestos bioactivos en diversos contextos, tanto farmacológicos, nutracéuticos o agrícolas, etc.? 2. ¿Cómo proponer y validar modelos moleculares para sistemas biológicos? 3. ¿Cómo acelerar drásticamente la ejecución de cálculos complejos y costosos? Y 4. ¿Cómo permitir que usuarios con conocimientos informáticos mínimos puedan acceder y sacar rendimiento fácilmente a herramientas científicas complejas? Y por último, también me dedico al desarrollo de diversas herramientas de software para temas de productividad, los cuales iré informando durante los diversos episodios de este podcast. En cuanto al podcast, como os podéis hacer quizás una idea si habéis llegado hasta aquí y habéis escuchado alguno de los episodios, mi intención e interés es divulgar la investigación que se hace en muy diferentes contextos, tanto a nivel académico como a nivel industrial, porque el tema de divulgación académica e industrial pienso que no se le da la suficiente importancia, y también el trabajo que realizan investigadores autónomos y diversos colectivos. Además, doy especial hincapié en el tema de la bioinformática estructural a la hora de divulgar también la investigación que realizamos en nuestro grupo. Por otra parte, también tratamos temas de productividad y todo tipo de herramientas que nos puedan ayudar a mejorar todos los procesos necesarios para poder realizar una investigación en condiciones y con un rendimiento adecuado. Si escucháis el primer episodio del podcast, que es en realidad el tráiler, ahí tenéis algunos detalles más, pero bueno, esa sería la idea principal.
Por último, también quisiera mencionar que tenemos una comunidad de Discord organizada en torno al podcast. En la mayoría de las notas del programa, de los episodios, tienen los detalles para acceder a esta comunidad. Y es muy interesante porque ahora mismo tenemos unos 100 y pico de usuarios, de oyentes que se conectan a la comunidad de Discord, y de ahí surgen diferentes conversaciones. Y por ejemplo, algunos episodios, como digo de memoria, el de ciencia de datos, el de la investigación en ciencia de datos, es uno de los que surgió ahí, pero también ha servido para que oyentes hayan realizado dentro de esta comunidad de Discord nuevos contactos a la hora de exponer intereses similares en temas tanto de investigación como de productividad y de diversos países de habla hispana. También me gustaría decirte que si te ha gustado el podcast, te agradecería muchísimo si lo pudieras sugerir a amigos, contactos que pienses les pueda llegar a interesar, o compartir a través de múltiples plataformas, ya sean las redes sociales, mensajería, WhatsApp, Telegram, Discord, etcétera, emails o cualquier otro medio. Asimismo, también ayuda mucho si en las diferentes plataformas donde se puede escuchar el podcast, como Spotify, Apple Podcasts, iVoox, etcétera, nos puede dar ahí 4 estrellas, 5 estrellas, etcétera, lo que tú veas necesario. Pues todo esto al final ayuda a que el podcast llegue a más gente. Y por último, si quieres ayudar a esta idea, si quieres ayudar al podcast económicamente, te agradecería te suscribieras a la versión premium del podcast. Tienes los detalles en los enlaces de las notas del programa, o puedes ir directamente a Anchor FM/Horacio-PS y ahí tienes todos los detalles. Y bueno, aquí se termina esta outro del podcast, un poco larga, pero me parecía necesaria para todos aquellos que lleguéis por primera vez. Y nada, de verdad, muchísimas gracias por escucharme y espero que os interesen los temas y que todo este contenido pueda ser beneficioso para todos los que lo escucháis. Muchas gracias y hasta otro episodio.